Bienvenidos a Infinitalk. Esta vez entrevistamos a Javier Zamora, profesor del IES, el Departamento de Operaciones y Sistemas de Información. Bienvenido. Gracias, Javier, por atendernos. Gracias, Jaume, por la oportunidad. Javier, aquí en el IES, cuéntanos, ¿qué es el IES? ¿Cuál es tu papel en IES? Bueno, IES es una institución con más de 60 años. Es una escuela de negocios que pertenece a la Universidad de Navarra, con un portfolio de programas desde MBA hasta ejecutivos de alto nivel, y nuestra función fundamentalmente es formar directivos para que tengan un impacto positivo en la sociedad. Yo llevo relativamente poco tiempo en esos 60 años, solamente llevo 15 años en el IES y soy en el Departamento de Operaciones, Información y Tecnología. Quizás apuntar que ese departamento es el fruto de la fusión de dos departamentos, de Operaciones y de Sistemas de Información, que de alguna forma refleja lo que está ocurriendo en el ámbito digital y la tecnología, donde este mundo físico, clásico de las operaciones y el mundo digital se está empezando a juntar, ¿no? Y estas fronteras se desdibujan. Javier, gracias. ¿Por qué se habla tanto de inteligencia artificial hoy? Incluso aparecen las noticias generalistas. Es cierto que cuando hablamos de inteligencia artificial, que las bases teóricas vienen de principios de los años 50, incluso nos podíamos a los años 40, pero es cierto que en los últimos años se ha hecho una realidad. Yo creo que la forma de entenderlo es de la misma forma que los ordenadores permitieron la democratización de la computación. La inteligencia artificial que tenemos ahora, que después vamos a hablar, lo que permite es democratizar la predicción. Hasta ahora la predicción era importante en las organizaciones, pero requería de analistas a un coste más elevado. En el momento que vamos a tener una tecnología que va a permitir democratizar la predicción, vamos a encontrar muchísimas aplicaciones dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, donde podemos sacarle partido a esta nueva tecnología. Democratización, me parece un concepto, al menos suena interesante. ¿Puedes extenderte un poco más exactamente qué significa la democratización de la tecnología? Fundamentalmente, hacer tareas que hasta ahora solamente estaban al alcance de grandes empresas porque requeriría gente especializada. Esta tecnología lo que permite es hacerla asequible y accesible. Voy a poner un ejemplo. Hay modelos de inteligencia artificial que ayudan a los patólogos a poder detectar en muestras de tejidos en qué parte del tejido están las células malignas o las células que no son malignas. Hasta ahora esto requería estar en un gran hospital, tener a ese especialista. En el momento que tengamos estos modelos, podemos extender, democratizar ese diagnóstico seguramente en aquellos territorios que a lo mejor no tienen acceso a dichos perfiles. Efectivamente vemos noticias, ¿no?, muy positivas en el campo de la medicina, ¿no?, aplicando inteligencia artificial. Bien, cuando estamos viendo, y si nos centramos por ejemplo en España, estamos todavía en una etapa bastante incipiente. Es decir, muchas empresas todavía no se han planteado cómo integrar la inteligencia artificial, pero la inmensa mayoría únicamente están en el estadio de haber hecho algunos pilotos. Únicamente unas pocas han conseguido industrializarlas y extenderlas en procesos tanto de eficiencia como de innovación. Pero sí que tenemos que reconocer que todavía estamos en los primeros pasos de la implantación de esta tecnología en el tejido empresarial. Las empresas entonces están en un estadio aún muy incipiente, descubriendo. ¿Hay algún camino que veamos que van a seguir? O sea, ¿cuál sería el camino para aplicar la inteligencia artificial en las compañías? Yo esto me gustaría ligarlo a cómo las compañías tradicionalmente han utilizado el dato. Tenemos que entender que el dato es la materia prima para poder entrenar todos esos modelos de inteligencia artificial. Hasta ahora las empresas han utilizado el dato fundamentalmente para el control, para ver cómo se está ejecutando su modelo de negocio, que se refleja en sus cuadros de mandos. Muchas de estas empresas todavía no están utilizando el dato como materia prima de la innovación. Ello requiere adaptar ciertas cosas a la organización. Por ejemplo, la adquisición de ciertos perfiles en data science que permitan de alguna forma el entrenado de estos modelos, cómo adecuamos las infraestructuras también para que este dato esté preparado para entrenar
entrenar a los modelos y sobre todo tener también la práctica de detectar cuáles son aquellos casos de uso donde la inteligencia artificial puede tener un impacto. Muchas veces me gusta decir a veces que Hollywood ha hecho mucho daño porque tenemos una visión muy distópica de la inteligencia artificial, porque nos vamos desde que van a sustituir y suprimir los humanos, y la realidad es que actualmente la inteligencia artificial nos sirve para poder sustituir ciertas tareas dentro de ciertos puestos de trabajo. Y por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para, dentro de una organización, identificar qué tareas son candidatas para aplicar la inteligencia artificial, cómo esa democratización de la predicción le podemos sacar partido. Y yo empezaría generalmente por ahí. Pero eso requiere una visión bastante holística, no solamente de contratar un consultor de inteligencia artificial, no solamente tener un nuevo perfil, sino entender también cómo encaja en el modelo de negocio y qué impacto esto va a tener también en las operaciones de la organización. ¿Inteligencia artificial, automatizar procesos, es todo lo mismo? No, vamos a ver, es decir, cuando hablamos de digitalización, podemos digitalizar procesos utilizando software. Lo que ocurre es que el software que hemos utilizado en las empresas es un software bastante determinístico, es decir, tiene unas reglas establecidas y lo que te permite es hacer más con menos. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, fundamentalmente estamos hablando de una tecnología que se llama Machine Learning, en castellano aprendizaje automático. Y es una categoría de software que en la medida que le vamos aportando distintos ejemplos que han ocurrido en el pasado, este software se va adaptando y es capaz de alguna forma de hacer esa predicción. Por lo tanto, la automatización, durante muchos años las empresas lo han conseguido con software que digitaliza procesos. Aquí estamos hablando sobre todo un paso más allá, no solamente hacer más con menos, sino predecir. Y predecir significa varias cosas. Uno es saber el estado de algo, anticipar lo que va a ocurrir o incluso recomendar una acción. Un ejemplo en la industria, por ejemplo, aeronáutica, como fabricantes de motores de aviones, en el momento que ponen modelos de predicción, pueden hacer lo que se llama un mantenimiento predictivo. Pueden informar cuando ciertos activos van a requerir cierta revisión para evitar fallos que podrían tener consecuencias mucho más disruptivas en las operaciones, por ejemplo, de aerolíneas. Por tanto, yo separaría automatización es digitalizar y dentro de esa automatización tenemos un software específico que es el Machine Learning, donde el énfasis va a estar sobre todo en este concepto de la predicción. ¿Qué beneficios tienen las compañías? Entiendo que irá por departamentos, pero en términos generales, si tuviéramos que explicarle los beneficios, ¿no?, a alguien que se plantea automatizar procesos dentro de esa compañía, ¿cuáles serían los principales beneficios? Bien, hay un beneficio evidente que sería lo que dicen los americanos el low hanging fruit, que viene de la automatización, es decir, donde antes requería ciertos recursos para hacer ciertas tareas, si esa tarea la puedo automatizar, podré hacer mucho más. Y eso significa dos cosas, o bien reducir costes, o bien poder aumentar el volumen de capacidad que una compañía va a tener. Pero yo creo que esa es la primera derivada. La segunda derivada va más ligada a la predicción, a la innovación y cómo voy a rediseñar procesos en las operaciones dentro de la organización. Y eso significa, pues, por ejemplo, de tener, por ejemplo, sistemas muy centralizados. Esta aplicación de la inteligencia artificial te permite, pues, tener sistemas mucho más descentralizados donde puedes poner los recursos de una forma mucho más inteligente. Si acaso luego podemos entrar un poco más en detalle con ciertos ejemplos. Pero resumiendo la respuesta, es decir, sí que es verdad que hay un tema de reducción de costes, pero esto es únicamente la punta del iceberg. Yo creo que lo interesante es qué cosas nuevas podemos hacer que con las tecnologías actuales hasta ahora no eran viables de poder hacer. Que va muy ligado a los procesos de
de innovación. Muchas veces, cuando se habla de la inteligencia artificial, se habla que es la nueva electricidad, porque son lo que los economistas llaman estas tecnologías de propósito general. Son tecnologías, ¿por qué son de propósito general? Porque se pueden aplicar a cualquier sector. En segundo lugar, lo que hemos hablado ahora, te permiten hacer cosas de forma más eficiente, pero sobre todo lo que te permiten es hacer cosas nuevas que hasta ahora no eran posibles. Si nos fijamos qué ocurre con la electricidad cuando sustituye a la máquina de vapor, no solamente se siguieron utilizando las mismas fábricas con electricidad, sino que eso supuso una redistribución, un rediseño de los procesos productivos por el hecho de tener esa electricidad. Por eso tenemos que pensar en inteligencia artificial en eso, es decir, qué impacto esto va a tener en el rediseño de industria, de sectores y de organizaciones. Javier, escuchándote, pienso en las empresas. ¿Cómo les preocupa esto a los CEOs de las empresas? Yo te diría, Jaume, que si me hiciste la pregunta hace 5 años, diría que bueno, esto de la inteligencia artificial está bien, pero que bueno, que estaba como en un horizonte más o menos lejano. Yo creo que ha habido un cambio significativo desde noviembre del 22 con el lanzamiento de ChatGPT, porque yo creo que ha sido algo muy parecido a lo que ocurrió con el lanzamiento del navegador en el año 93. Internet llevaba mucho tiempo como tecnología, pero era el reducto de centros de investigación y a lo mejor de grandes compañías. El navegador, el browser, lo que supuso es, oye, pues de repente vemos que esta tecnología la podemos activar. Empieza todo el tema del e-commerce, etc. Y en el momento que cualquiera de estos CEOs empieza a jugar con el ChatGPT, ve claramente el potencial o los casos de uso que esta tecnología va a tener en su empresa. De hecho, recientemente, en un estudio que ha hecho IBM, el 70% de los CEOs ve un gran potencial en aplicar proyectos de inteligencia artificial. Y la motivación es doble. Hay una motivación que es el famoso FOMO, es el Fear of Missing Out. Es decir, ¿qué me va a ocurrir en mi estructura de costes si mi competidor o nuevos entrantes van a hacer lo mismo que hago yo, pero a una fracción del coste? Y por lo tanto, hay esa cierta tensión de cómo esa inteligencia artificial me va a permitir siendo competitivo en mi negocio, ¿no? Más allá de los motivos, ¿cuáles son las barreras que les impiden a las compañías abordar esto de una manera masiva? En ese estudio de IBM, donde teníamos el 70% de los CEOs absolutamente ven un potencial de la inteligencia artificial, se contrastaba cuán preparadas estaban sus empresas para adoptar esto. Y era únicamente el 29%. Por lo tanto, fundamentalmente siempre, y eso es un tema clásico o tradicional en procesos de transformación digital, es decir, cómo la cultura organizativa, cómo el talento, cómo los procesos están preparados en las empresas para empezar a adoptar esto. Y aquí hay que hacer como un gran esfuerzo, de alguna forma, de capacitación. Es decir, tenemos de alguna forma gente que sepa en la empresa trabajar el dato no solamente como dato de control, sino como elemento de innovación para poder entrenar esos modelos y sacarle partido. Y por lo tanto, aquí claramente hay una oportunidad, pero tenemos que preparar la organización para de alguna forma sacarle partido a esa inteligencia artificial. Javier, entendido. ¿Y cuál es el papel del board en el desarrollo de la inteligencia artificial en las compañías? Yo creo que es crítico y fundamental. Hasta ahora muchas tecnologías se trataban como soporte de la estrategia empresarial. No solamente con la inteligencia artificial, pero particularmente también con la inteligencia artificial, la tecnología te permite formular la estrategia y tu ventaja competitiva. Es cierto que hay temas más de detalle técnico que no vas a pedir al board en bajar hasta ahí, pero sí que hay que aprobar ciertas inversiones, sí que hay que tratar las tecnologías en el portfolio y qué impacto eso tiene en el riesgo que la organización está incurriendo. Y por lo tanto lo que estamos encontrando en muchos programas a nivel de consejero, a nivel de director general, es de la misma forma que un directivo le enseñamos, aunque no sea financiero, saber interpretar una cuenta de resultados
un balance, cada vez más es importante tener conocimientos básicos de tecnología para tener conversaciones con sentido y sobre todo aprobar esas inversiones que se van a presentar en el Consejo de Administración, que también va el propio riesgo que lleva involucrado de no hacerlo o de hacerlo de forma incorrecta, ¿no? Claro, esto que comentas, ¿no? Teniendo en cuenta lo que decías al principio de la accesibilidad de la tecnología y la asequibilidad de la tecnología, sucede no solo a nivel compañía, sino a nivel también personas. O sea, las personas que tenemos una accesibilidad que antes no teníamos, ¿no? Eso puede provocar que los proyectos de inteligencia artificial nazcan dentro de las compañías directamente desde las áreas de negocio, ¿no? Algo que es bastante nuevo, porque ¿no? Siempre venía. ¿Qué papel juega el CIO, ¿no? en este proceso de transformación cuando la inteligencia artificial está de la mano directamente desde las áreas de negocio? Es cierto lo que comentas. Es verdad que muchos pilotos pueden surgir de forma orgánica en distintas áreas funcionales, pero cuando estos pilotos después hay que escalarlos, industrializarlos en la organización, ahí sí que necesitas una alineación, de alguna forma, que el CIO puede dar. Pero eso para el CIO también supone un reto importante. Como comentaba antes, el papel de las tecnologías de información de la empresa tradicionalmente ha sido de soporte. Es decir, que todo, ejecutar el modelo de negocio y que todo funcione, ser un poco el parque de bomberos. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, el CIO tiene que tener también una componente muy proactiva, es decir, cómo proponer de alguna forma las posibilidades, el potencial de esta tecnología y cómo prepara la propia infraestructura de la compañía para industrializar esos distintos modelos, que también va muy ligado al propio riesgo que comentábamos antes en el Consejo. Pensemos, por ejemplo, que la Unión Europea acaba de aprobar una nueva directiva de inteligencia artificial. Hace poco estaba hablando con una compañía de seguros que hace modelos de inteligencia artificial para definir riesgo de cliente, etc. Claro, en el momento que yo voy a industrializar estos modelos, yo tengo que también, por un tema de governance, decir qué variables estoy utilizando, qué tipo de sesgos yo puedo incurrir con todo esto. Y eso significa que tanto el CIO tiene que preparar toda esa infraestructura tecnológica, tener ese centro de excelencia que dé apoyo a las unidades de negocio, pero después de la parte de governance del dato también tiene que estar implicada. Y lo que estamos viendo es que al final esto no funciona, que vamos a quitar esos pilotos de las áreas de negocio y lo vamos a centralizar todo en un área de IT, sino que son modelos mucho más federados, donde generalmente se crean centros de excelencia, donde de alguna forma los casos más complejos se pueden hacer ahí, donde se está apoyando a las distintas áreas de negocio que tienen cierto conocimiento de inteligencia artificial. Esto en inglés se llama Hub and Spoke, y es una forma importante, sobre todo, no solamente por un tema técnico, para que las propias unidades de negocio tengan un sentimiento de propiedad sobre los casos de uso que van a realizar y no venga como algo externo, que es un modelo que ha hecho un data scientist, pero que no conoce de alguna forma los detalles de esa unidad de negocio. Sí, permíteme quizás extenderme aquí un poco, porque cuando hablamos, y va muy ligado al CIO, ¿no? El CIO, lógicamente, va a tener que dirigir pues, muchos perfiles nuevos asociados con la inteligencia artificial. Científicos de datos, ingenieros de datos que van a limpiar los datos, gente de compliance, integradores de modelos que lo van a poner en Salesforce, en SAP, etc. Y al final lo que nos damos cuenta es que cuando una compañía entra en este viaje de la inteligencia artificial, significa que en mayor o menor medida absolutamente toda la organización tiene que hablar el mismo lenguaje, la misma lengua con los datos de exactamente qué vamos a conseguir. Porque esto no solamente va de un tema técnico, sino va sobre todo al final de qué impacto y qué problemas estamos solucionando de la empresa. Y al final es este diálogo
y tenemos que conectar la parte tecnológica con la parte de negocio. Y la figura que identificamos muchas veces se llama el traductor de negocio. Es gente de la empresa que conoce muy bien el domain, es decir, o salud, o automoción, o la parte legal, pero también es capaz de tener esas conversaciones con sentido con esos especialistas más técnicos, como los científicos de datos. Tener esos puentes yo creo que es fundamental a la hora de activar y poner en práctica toda esta tecnología en las empresas. Escuchándote veo, ¿no?, que mucho cambio por venir. ¿Cómo impacta todo esto en los puestos de trabajo? ¿Qué les podemos recomendar? A ver, hay una visión que yo no comparto, que es un poco distópica sobre el futuro del trabajo, donde las máquinas, y máquinas inteligentes si quieres, van a sustituir a los humanos. Por lo menos no lo comparto en un horizonte del que estamos hablando de los próximos años. Lo que sí que veo es que cada puesto de trabajo está compuesto por un conjunto de tareas que se están interrelacionadas. Sí que es verdad que algunas de esas tareas son candidatos para aplicar la inteligencia artificial y automatizarla. Pero lo que veo es sobre todo una oportunidad para, reentrenando la gente en esos puestos de trabajo, qué cosas nuevas se pueden hacer con esta tecnología. A veces yo recuerdo una viñeta, un cartoon, que dice lo siguiente, está hablando con recursos humanos, dice, mira, no vas a ser sustituido por un robot, sino por alguien que entiende de robots. Y por lo tanto, el primer paso para cualquier organización es capacitar a sus empleados en las posibilidades de esta tecnología. Porque una vez que tenemos esta tecnología, que decíamos al principio, que es accesible, que es democrática, van a aparecer cosas nuevas que podremos hacer, innovaciones que seguramente surgirán de forma espontánea. Por lo tanto, yo pondría más el énfasis de cómo podemos que toda la organización conozca esa tecnología y la pueda aplicar para identificar, no solamente, porque eso muchos economistas, por ejemplo, lo comentan, si pensamos que una tecnología lo que va a hacer es automatizar, cuando se acabe la automatización, esa tecnología pues ya está, no va a generar más valor. Yo creo que lo interesante de cualquier tecnología, y tenemos ejemplos en el pasado, es qué nuevas cosas podemos hacer. Y aquí claramente queda muchas cosas por hacer y muchas cosas por poder descubrir en los procesos de innovación, ¿no? Esto pasa con muchas tecnologías, que la primera aproximación que tenemos es reproducir nuestra experiencia analógica en un mundo digital. Lo que teníamos ahora lo vamos a robotizar, automatizar, etc. Pero esto únicamente es lo mínimo que puedes hacer. Lo interesante es qué cosas nuevas puedes hacer con esta tecnología. En la búsqueda de estas nuevas tareas, ¿quién es el responsable de reubicar? ¿El mismo empleado o es parte responsabilidad de la empresa? Yo creo que hay una responsabilidad de la empresa claramente, porque por mucha tecnología nueva que tengamos, inteligencia artificial, una empresa siempre tiene que tener muy clara su razón de ser. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? Y a partir de ahí se formula su estrategia. Nosotros decimos, y después se deriva su ambición digital, donde pueden estar distintas cosas, por ejemplo, la inteligencia artificial puede hacer. Por lo tanto, la organización tiene una responsabilidad ahí en definir ese portfolio o cómo la organización o qué metodologías de trabajo vamos a introducir. Pero por otra parte, también hay que empoderar a los propios usuarios de la organización, es decir, hay que darle esas herramientas, de la misma forma que les dimos Office, con Excel, con PowerPoint, etcétera, con Word. Generalmente eso ha permitido idear cosas nuevas que seguramente no tenemos que diseñar de forma hasta el detalle último. Ahora, por ejemplo, están surgiendo nuevos software que se llaman copilotos, ¿no? Que de alguna forma son asistentes de productividad en distintas tareas como programar o temas de planificación, etcétera, que yo creo que muchas veces cuando pones la herramienta en manos del usuario, ese usuario seguramente va a encontrar formas novedosas de utilizarlo. Por lo tanto, va a ser una bidireccional, es decir, los usuarios pueden de alguna forma ser fuentes de innovación, seguro,
pero después también tenemos que pensar para alinear de alguna forma cómo vamos a introducir esa tecnología y cómo se alinea con la estrategia y con la misión de la propia compañía. Javier, ¿tú cómo ves el futuro, bueno, el futuro, ¿no? Las principales tendencias, ¿no? De la inteligencia artificial? Yo creo que es un futuro apasionante y a la vez estresante por el ritmo que tenemos. Invitamos hace poco aquí al IES a un profesor de Wharton, que se llama Ethan Mollick, a hablar del impacto de la inteligencia artificial, concretamente en la educación. Y él tiene una frase que yo creo que es muy interesante. Es decir, cualquier modelo que estemos utilizando ahora va a ser el modelo peor que vamos a utilizar. Porque seguro que va a salir el GPT-5, van a salir otros modelos que los otros modelos que tenemos hoy van a palidecer. Y por lo tanto, yo creo que es un momento muy único en la historia de cómo esta tecnología va a permitir hacer cosas realmente súper interesantes. Es cierto que cualquier tecnología siempre tiene esa dualidad. Cualquier tecnología crea un cielo, crea un heaven, pero a la vez crea un infierno y crea un hell. Y yo creo que nosotros aquí en el IES esto lo tenemos muy claro en el mensaje que tenemos que transmitir a los directivos. No podemos poner puertas al campo con esta tecnología y seguramente porque es la propia viabilidad de las compañías para poder competir, pero a la vez tenemos que ser tenemos que darnos cuenta de qué peligros esta tecnología puede incurrir. Y nosotros muchas veces decimos que el directivo tiene lo que decía Aristóteles que había que tener. En griego decía que había que tener una virtud que se llama phronesis, que en castellano es sabiduría práctica. No es una sabiduría que tienes porque has nacido con un coeficiente intelectual muy alto. Es una sabiduría que te da por el hecho de ejercer la práctica de la dirección. Que al final tú vas a decidir qué impacto esta tecnología desde luego va a tener en mi organización, en mi negocio. ¿Qué impacto esto va a tener en mis clientes? ¿Qué impacto, me has preguntado antes, va a tener en mis empleados? Y sobre todo, ¿qué impacto eso va a tener en la sociedad en su conjunto? Y al final tenemos que armonizar todas estas variables. Cualquier tecnología que es potente, la tenemos que utilizar con esa virtud, con esa sabiduría práctica para minimizar las cosas que pueden ser negativas, pero sobre todo maximizar dichos beneficios. Si eso lo aterrizamos en el mundo de la educación, yo creo que se abre un escenario apasionante, porque lo que nos va a permitir esta tecnología, por ejemplo, es poder personalizar la educación. Es decir, hasta ahora, si nos fijamos en la educación, no solamente en escuelas de negocios, sino en general, no ha cambiado mucho desde la época, yo te diría, de los griegos. Es decir, sincronizamos a los alumnos, los ponemos en una clase y asumimos que más o menos todos ellos tienen que tener ese proceso de aprendizaje de una forma síncrona. En el momento en que tengamos estas herramientas, podemos combinar esto con una personalización y podemos, de alguna forma, sobre todo después, democratizar esa educación, hacerla llegar quizás a otros estratos sociales, a otras geografías que hasta ahora no han tenido esa oportunidad. Eso lo hemos visto muchas veces, cómo Internet ha permitido acceder a ciertos recursos que hasta ahora cierta gente no podía tener. También hemos visto la parte negativa de Internet, pero vuelvo a repetir, es decir, en educación vamos a tener una gran oportunidad a la hora de cómo podemos atender mejor el proceso educativo de un alumno. Y al final, las metodologías van a cambiar. Lo importante es que, ¿por qué enseñamos? Y enseñamos, decía el padre de un profesor de Harvard, de Christensen, decía que es education for judgment. Es lo que tenemos que hacer. Es decir, cómo esta herramienta nos va a permitir desarrollar mejor nuestro espíritu crítico. A la vez hay una amenaza, porque si utilizamos esta herramienta meramente como automatización, podemos incurrir también en un grave problema, que dejaremos de pensar y dejaremos que las máquinas piensen por nosotros. Por lo tanto, está en nuestra mano, en el sector educativo, de cómo poder sacar el mejor partido
en un aspecto positivo esta tecnología. Javier, oye, muchas gracias por habernos atendido. Estoy seguro que vamos a encontrar todos interesantísimas todas tus respuestas y tus aproximaciones y consejos. Gracias de nuevo por habernos dedicado este tiempo. Bueno, y hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros y gracias por la oportunidad. A ti. Gracias, Javier.